Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis, coordino la plataforma educativa psicosimática dedicada al estudio de la astrología, la psicología y la conciencia. Y en esta oportunidad voy a estar conversando con Maximiliano Peralta, que es psicólogo, hizo un magíster en Barcelona en psicología analítica y actualmente también enseña una cátedra sobre psicología junguiana en la Universidad de Córdoba y es autor de un recientemente publicado libro sobre Jung y la astrología, que es la temática que vamos a estar conversando con Maxi hoy. Hola Maxi. Hola Sole, un gusto estar acá y bueno, muchas gracias por esta invitación a algo tan placentero en un espacio tan lindo como este. Mm, un placer también esta conversación, que bueno, recién veníamos ya fogosamente compartiendo un montón de cosas, de perspectivas, de historias sobre Jung, sobre la astrología, sobre tu recorrido, y me gustaría empezar comentando que me contabas recién que la carrera de psicología ya la hiciste con conocimiento de astrología, ¿no? Y que si puedes compartir un poco tu experiencia en ese momento también respecto a la relación de la psicología y la astrología y cómo es tu experiencia ahora. Ujú. Sí, tal cual. Yo no recuerdo bien el año, pero podría decir que entre el 96, 97, me parece, que empecé con la astrología, con la formación en astrología. Que a la sazón es astrología en la vertiente humanística, Mm, y todavía me faltaban unos años para terminar de cursar. Entonces, fue una experiencia que yo la viví de una manera hasta graciosa, esto de que te contaba recién, de ir los últimos años de mi carrera, ir a las aulas de la Facultad de Psicología, con los libros de Eugenio Caruti, en ese entonces, bajo el brazo, Las lunas y los ascendentes, ¿no? Entonces, en su momento los escondía abajo de los apuntes oficiales, del discurso más oficial, y a los poquitos días ya a propósito los ponía sobre el pupitre y bueno, me retiraba un poco a ver las reacciones, ¿no? Pero fue, sí, 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 sí. Me permitió indagar los últimos años dentro de lo psicológico, indagar en mi interior en términos astrológicos también, eso que iba receptando desde discursos más hegemónicos o academicistas, si se mm, quiere, de la psicología, ¿no? Sí, sí, mm, pasó mm, eso. mm. ¿Y qué reacciones veías en ese momento? Y bastante resistencia. Digamos, hubo un grupo de personas con quienes nos empezamos a frecuentar, más aún porque éramos quizá conocidos medio de vista de la Facu y compartir alguna que otra cosa, pero era como un grupo muy reducido que bancaba, por decir un poco, esto de los lenguajes simbólicos. Un muy amigo mío que también es psicólogo, de César, con él estábamos ya desde antes intentando ver estas cosas, nos conocíamos, él por ese entonces estaba estudiando la cábala, pero también conoce mucho de astrología, etc. Con el resto hicimos, pero un grupo, como te digo, solo excepcional. La regla Mm, era esto es superstición, nos costó tantos años ser ciencia para que estos vengan a tirar todo por la borda con esta superchería, y cosas por el estilo, ¿no? mm, mm. Así, bueno, yo te decía, esto era el milenio pasado. Bueno, pero también me contabas que sí percibes un cambio al día de hoy, dentro de lo que es el contexto académico en la universidad, en el Ujú. tratamiento y la valoración de la astrología y de los lenguajes simbólicos, si puedes compartir también Sí, cómo sí, lo ves totalmente. actualmente, como docente Eh, además. no, claro, nos asombraban porque decimos parece que fueran 100 años y en realidad pasaron 20 y pocos de esa actitud, que no voy a decir que era irrespetuosa, pero sí desvalorizadora totalmente de la astrología, a una que es la opuesta, porque yo hoy veo que el porcentaje que antes conformaba esa regla, digamos, hoy es la excepción. Se invirtieron los valores de esa ecuación y uno como que se siente muy motivado. De hecho, discurre en las cátedras, preguntas sobre cuestiones astrológicas, en tanto lo arquetípico, lo simbólico, con mucho conocimiento. Hay muchísimos.
chicos y chicas que están cursando y que van a la par haciendo algún estudio de lenguajes simbólicos, sobre todo diría de astrología. Y bueno, sin ir más lejos, anoche tuvimos un diálogo, un intercambio con estudiantes que están egresando, y una de las modalidades de egreso, que son las prácticas, ahí fui invitado por la docente coordinadora, y en un momento ella me pregunta cómo te llevas en pandemia con esto de las sesiones virtuales. Y yo le digo que los talleres, las cosas más vivenciales, notaba yo una diferencia, ¿no? Si la escala fuera el 10, se va a un 5 eso, ¿no? Porque hacer una vivencia, y yo lo notaba, pero en la sesión clásica más de entrevista y de diálogo, yo le decía que no notaba mucha diferencia y me preguntaba el por qué. Entonces yo busqué cómo, de algún modo, evitar un lenguaje muy astrológico, porque los chicos no eran necesariamente de ese palo, de hecho ni los conocía, pero no, le dije, si tengo que ser sincero, por mi luna en Acuario. Después desarrollé esto en términos más técnicos y universitarios, pero es de esa manera que lo siento, que lo vivo, ¿no? Así que, y la respuesta, muchos en el chat comentando qué bueno, la astrología, y bueno, algún aguante Acuario y estas cosas, pero es otra onda, ¿ves? Muy, muy distinta, Qué por guay. suerte. Sí, Qué sí, sí, guay, sí, qué sí. guay. Celebro mucho también esa apertura, ¿no? Desde estructuras que en principio quizás las pensamos como más rígidas, anticuadas, ¿no? Que se empiecen también a transformar y abrirse a nuevas temáticas, ¿no? Al mismo tiempo que lenguajes simbólicos se puedan nutrir también con el pensamiento crítico y la rigurosidad que también aporta el estudio en la universidad, ¿no? Así que celebro Totalmente, mucho. totalmente. Mira, si me permitís un paréntesis al respecto, porque me parece importante, es algo del orden de lo que tiene que ver quizá con luchas sociales, ¿no? Y de poder, en este sentido, de dónde se juegan algunos discursos hegemónicos, y ya sabemos que las universidades son generadores y representantes de la legitimidad a nivel de los saberes, ¿no? Entonces, más Sí. allá de que también sabemos que a veces es el lugar donde menos vamos a encontrar ciertas cosas, y en los márgenes hay mucha riqueza, sigue siendo lo marginal eso. Entonces, en mi caso, siempre me quise hacer cargo de que había en mí o se intentaba dar una alquimia entre cuestiones que estaban en su momento marginales, Mm, y otras cuestiones muy en luz de lo académico. Y yo no quise recorrerlas por separado, sino tratar de llevar lo marginal a lo académico, y así fue que la propuesta fue que ingrese Jung a la universidad, a la facultad, a la carrera de psicología, y no meramente como un posgrado o como un apéndice, sino como parte de la currícula, que un alumno se pueda recibir habiendo hecho materias junguianas. Y mm, después de eso, también la idea era ir a la sombra de la sombra, porque Jung ha sido siempre la sombra del academicismo mm, universitario, psicológico. Después hay una sombra de esa sombra, que es los lenguajes simbólicos. claro. Y ahí surgió un encuentro nacional junguiano, que en ese caso fue el segundo. El primero era como para involucrar a la sociedad en lo junguiano. El segundo fue sobre lo humano es simbólico, se llamaba. Y ahí la mayoría de las disertaciones tenía que ver, algunas con astrología, otras con enneagrama, con tarot, con I Ching, en la universidad. No era, viste, una especie de encuentro que lo hacemos en cualquier lado, que está buenísimo, pero no, la idea era, no, hay que legitimar acá. Y bueno, Sí, perdón el paréntesis, pero digo, ya que tocamos el tema, me parecía que era importante destacar cómo la gente viene acompañando esta lucha también, ¿no? sí, 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 sí. Que no No, quede no, tan no, en buenísimo sombra. que lo Ujú, compartas y, ujú, y comparto también el registro y la importancia de también de poder introducir estas temáticas dentro de esa legitimación que aún ujú, existe dentro de estos espacios, ¿no? Y que esos totalmente. espacios se están abriendo, ¿no? Que se está actualizando, ¿no? Tú lo has Ujú, compartido de tu experiencia directa, ujú, existen cada vez más programas que se abren a lo simbólico, ujú, así que celebro muchísimo eso, ¿no? No me parece un detrimento para ujú. nada, ¿no? Tal Y, cual, y- sí, sí, sí. y- y de hecho, digamos, claramente Jung, la psicología analítica, el pensamiento junguiano en general, la psicología arquetipal, está haciendo una gran puerta de entrada de los lenguajes simbólicos y la astrología en particular Ujú, a los espacios universitarios también, ujú. ¿no? Y Sí, eso un sí, poco ya sí. nos lleva también a la temática de tu libro, que es Jung y la astrología,
¿no? Exacto, exacto, que fue también un poco la segunda parte de tu primera pregunta y me había quedado colgado por la anécdota con los chicos, pero Ah, que tiene que ver justamente con esto, ¿viste? retomamos. Como vamos dando vuelta y llegamos al punto. Sí. Bueno, claro, justamente te iba a decir, en ese marco es que surge el libro, Mm, eh, porque yo al formarme en astrología desde la escuela de Eugenio Caruti, Casa 11, no en forma directa, sino con alguien que había estudiado allí, ya empecé a hacer dialogar. En principio no había mucho diálogo y era una pregunta. ¿Se podrá mm, integrar esto? ¿Podré ser psicólogo que al mismo tiempo integra la astrología o tendré que esquizofrenizarme? Después, al poco tiempo, vi que se podía y la verdad que yo no conocía mucho de Jung porque como todos los que hemos cursado hasta hace 5 o 6 años para atrás, no nos daban prácticamente nada y lo poquito de lo junguiano era para defenestrarlo. Entonces, mm, cuando recién fui a España, en 2004 pude como empaparme más de toda esa cosmovisión, que ahí está bueno para charlar eso también, porque es una disciplina científica y al mismo tiempo es una cosmovisión en un sentido más amplio. Y en ese lugar, en ese par de años, la verdad que estuvo muy bueno porque me empapé de todo eso, ¿no? Desde lo más técnico, lo específico, lo academicista y mucho lo intuitivo, lo intuible. Entonces, cuando yo cursé los 2 años de esa especialización, Sole, yo sentía que cada palabra, casi cada frase que recibía de esas profesoras y profesores que los adoro porque han quedado en mi corazón, era traducible a lo astrológico sin esfuerzo alguno. No mm, era que uno está haciendo como un esfuerzo para que encaje, no, no, era como que estaba hablando de lo mismo, pero con un poquito de otro lenguaje, era como del inglés al castellano, pero estoy diciendo lo mismo, la misma mm, frase, ¿no? mm, Y eso yo, por un lado, lo disfruté mucho porque sentía que no me costaba nada, entonces me quedaba más tiempo para los sociales. No, pero además digo, no, claro, no tienen que integrarse Jung y la astrología, están integrados. Y uno claro, tiene que descubrir cómo es esa integración, cómo es estructural al lenguaje junguiano, está en su estructura, lo simbólico y los lenguajes simbólicos porque si no lo confundimos con el simbolismo más romántico, que ya legitimó hace mucho la academia, que son algunos mitos, la mirada simbólica. No, no, acá estamos hablando de todo eso, pero estamos hablando también de sistemas que se generaron a partir de la mirada simbólica y que uno de ellos es la astrología, por ejemplo. Entonces, el que le gustan mucho los mitos, pero no quiere salir de cierta purismo academicista, ya uno le nombra a la astrología, al tarot, y como que dice, no, 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 sigamos volando con imágenes de los símbolos. Entonces, bueno, ahí la indagación fue parte de la vida, fue mi vida misma, mm, no se hizo con esfuerzo, a veces el esfuerzo iba de la mano de tratar de hacer un texto, principalmente para comprender yo algo que me quería decir a mí mismo y después poder compartirlo también, porque bueno, hay como una vocación de transmisión, sí, y desde ahí año tras año haciendo distintas cosas con lo junguiano y con la astrología, mm, tanto a nivel de formación como para uno, como generar para otros y otras, ¿no? Y sí. desde ahí después surgió el libro. Y en ese proceso de ir integrando, ¿qué similitudes estructurales descubriste entre el pensamiento junguiano, que hablabas como de la cosmovisión y la astrología? Claro, claro. Bueno, puedo ahí dar datos más generales, pero algunos bien específicos. Voy a lo específico. Por Dale. ejemplo, en un momento dado nosotros estábamos aprendiendo, de la mano de algunos profesores en esa especialización, acerca de la tipología junguiana, ¿no? Entonces, las dos actitudes, introversión, extraversión, las 4 funciones, pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Y bueno, a partir de ahí surge que nos entregan el MBTI, este inventario tipológico hecho a través de o a partir de la lectura del libro tipo psicológico por una madre y una hija junguianas, etcétera, ¿no? Meyer y Briggs. Mm, Ese es un inventario que en su momento eran como de 300 y pico de preguntas, lo hicimos cada uno, cada alumno consigo mismo y después lo jugábamos a ese rol, ¿no? Entonces surgía una fórmula. Esa fórmula, bueno, terminan siendo 32 perfiles, que hoy trascendió mucho, es muy utilizado. Los perfiles, si uno los quiere de algún modo memorizar, no para repetirlo como el oro, sino para que les quede más o menos claro algunas cosas,
no tienen mucho asidero según referencias que uno puede tener en su bagaje previo, salvo que uno haya estudiado astrología. Entonces yo iba traduciendo cada párrafo y le ponía un signo, o la combinación de dos signos. Entonces el ENFJ, por decir uno, veía el primer párrafo, bueno, esto es claramente Tauro, después pasamos, claro, lógico, Virgo, y después Capricornio. Entonces aquí hay una estructura de tierra elemental, ¿no? Después con Mm, alguna que otra cosa, y así era un juego. Creo que después al tiempo, eso está en mis apuntes, todavía están dibujados, eso que yo lo guardo con mucho cariño, y al tiempo salió en algunas páginas la relación de los perfiles con signos zodiacales, por ejemplo. mm, Eso por nombrarte algo específico. Otra cosa bastante específica, un poquito más general, pero sigue ahí dentro del juego, ha sido esto de poder, cada vez que yo intentaba asimilar la noción de arquetipo, me costaba, porque la pata racional es para cualquiera facilísima, pero ahí uno entrevé que hay algo más, ¿no? Hasta que uno lo relaciona con un signo zodiacal. claro, Entonces, claro, claro. Tiene el una signo cualidad zodiacal, sintética, holística que comparte con el signo. exacto, exacto, porque uno dice, claro, y un sabiamente diferencia arquetipo de imagen arquetípica. Después hay controversias que son casi a veces como de minucias mentales, ¿no? Pero hay una clara fundamentación en poder diferenciar eso. Mm, El que tiene ya más o menos asimilado un lenguaje simbólico, ahí lo puede ver muy claro, porque entonces mm, uno diría, el guerrero, la guerrera es una imagen arquetípica. Ahora, detrás de esa imagen está el arquetipo per se, que para nosotros es Aries. Entonces, claro, ya venir con eso sí es una gran ventaja, pero no lo nombro en términos de ventaja, sino que es ineludible para mí. claro. No es que cada estudiante de Jung se tenga que sentir ahora demandado a ir a estudiar astrología, pero al menos cualquier lenguaje simbólico, porque es tan estructural a la cosmovisión junguiana que si no es como que se pierde bastante, por Mm, decirlo así de algún modo. No quiero sonar como impositor de algo, ¿no? Pero sí, 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 desde la sí. vivencia personal, para mí se abre, desde el lenguaje astrológico lo junguiano se abre muchísimo, y desde lo junguiano, lo astrológico también da más, y es una retroalimentación que es la que yo intento dar de algún modo cuenta en el libro. Para mí es muy potente. Claro, claro. Sí, yo, digamos, en el libro vas desarrollando los signos, planetas, ¿no? Yo te preguntaba hace un rato Ujú, también, ¿no? Digo, ¿es un ujú, manual de astrología desde la perspectiva junguiana? ¿Es ujú, un... ¿Cuál es la intención, ¿no? En tu desarrollo? ujú, O sea, ujú. al ir describiendo los distintos elementos, ¿no? Que componen en Claro, principio una carta natal, por ejemplo. tal cual, tal cual. Sí, em, esta alquimia que se fue dando en mí, así como, digamos, naturalmente, por decirlo, em, en un momento tuvo un episodio puntual que fue la posibilidad de ir a un congreso junguiano en Colombia en 2018. Yo jamás había participado de otro congreso, y en general es como que no me pulsaban ese tipo de eventos. Me dijeron, che, mirá que esto es tan bueno, se arma una cosa muy linda a nivel social desde lo junguiano, bueno, allá vamos. Y surgió solo el tema, porque digo, sí, bueno, si yo estoy como abrigando esto en mi seno hace mucho, irá a lo junguiano con la astrología. Entonces, en su momento era la ponencia, algo así como la inclusión de lenguajes simbólicos en el contexto terapéutico junguiano. Y bueno, no le quise poner de pecho astrología porque tampoco sabía cómo iba a caer eso, aunque sea junguiano el congreso, ¿viste? Uno va con el prurito y la cosa, qué sé yo. Pero bueno, ese fue el puntapié. Entonces yo digo, para escribir esta ponencia justo me vino bien un verano, esto era en julio, entonces yo en el verano argentino, un enero, me fui unos 10 días a Capilla del Monte, acá en las sierras de Córdoba, que es un lugar que a mí me gusta mucho y tiene una energía especial para mí, tengo un diálogo importante con ese lugar, y estuve como 10 días, y ahí vi que había mucho que salió, y salió, eran como borbotones de cosas. Entonces yo digo, bueno, esto va más allá de una ponencia, se fue haciendo el libro solo. Entonces tuve después que recortar, viste que te pasa, el mayor trabajo a veces es recortar para tratar de exponer algo más acotado. Y después eh, el libro termina subtitulándose Claves para una lectura integradora de la psicología analítica y la astrología humanística. Entonces, de algún modo, mi colaboración intenta ser para aquel que tiene
algún cursado, alguna trayectoria o algún interés por alguna de estas dos disciplinas, que pueda primero sentir que en esas páginas se sintetiza más o menos, no digo la esencia, pero algunas cosas eje de esa Mm, disciplina, y en la medida que se va sintetizando, se van viendo lazos con la compañera. Entonces uno parta de la psicología, puede ver a qué nos referimos cuando nos referimos a lo junguiano, a la cosmovisión junguiana, y al mismo tiempo cómo eso naturalmente estrecha lazos con la hermana astrología. Y viceversa, ¿no? Y bueno, y hoy hay muchas situaciones en que ya parten de los conocimientos de ambas disciplinas. Entonces mm, esa persona leerá más rápidamente el libro, por ejemplo. sí. Hay quienes me han dicho, no entiendo nada, ¿viste? Como que me lo querían, como diciendo, devolveme la plata. Pero bueno, yo entiendo ahí que supone. Si no lo entiendo, no vale. Claro, yo entiendo ahí, valga la redundancia, que el libro, a mi pesar, supone aunque sea un mínimo bagaje previo. Mm, Yo intenté hacerlo como que pueda ser desde cero, pero quizá no es tan así. Pero también me han dado otras devoluciones quienes no tienen mucho recorrido con ninguna de las dos disciplinas y parece que han podido mm, sentirlo cercano al texto. Así que bueno, todavía está claro. ahí, está como saliendo, ¿viste? Claro, 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 claro. Bueno, la recomendación aquí es que haga su propia experiencia, lea el libro y haga su propia experiencia. Tal cual, tal cual. Y de última que no lo tire, porque capaz que si lo lee más adelante, ahí sí caen algunas cosas como nos pasan con todos Dele los textos. tiempo, Sí, dele tiempo al símbolo, a que se totalmente. pegue el Claro, símbolo. exacto, exacto, sí, 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 sí. Sí, sí. porque estos textos, no digo este libro, pero en general todo el campo que toca lo simbólico es a decantación. Es Mm, muy alquímico todo, entonces ingresa por una operación del pensamiento, porque la lectura es extensamente intelectual, pero toca tantas fibras, lo junguiano mismo, ¿no? Leer lo junguiano, yo por ahí lo pongo en alguna parte del libro, por momentos es como ver a un pintor. mm. Entonces uno ve el trazo y dice, a ver, fíjate bien qué color eligió, fíjate, no, pero cambió de pincel ahora, entonces como si todo eso nos fuera a dar una pauta, y cuando aparece la obra final, todo eso que viste analíticamente queda como importante, porque no hay que descartarlo, virginiano, pero se ve totalmente eh, subsumido en esa Mm. potencia gestáltica de la obra final. Y esto trasladado es como que el pensamiento queda muy chiquitito. Y uno dice, che, acá está bueno el pensamiento, pero voy a tener que abrigarlo en el corazón, en la función intuición, ¿no? Y eso pasa con el tiempo. Claro, claro, pareciera Este, tanto la astrología como el uso de lenguajes simbólicos, invitarnos a la vivencia de otra cualidad del tiempo, ¿no? Que no tiene que ver con el análisis o con la vorágine, Totalmente. ¿no? De lo cotidiano, sino que la experiencia Ujú. simbólica y la astrología eh, invita a a otra experiencia del tiempo también, ¿no? Tal cual. Me haces acordar de alguna que otra frase de Jung en donde decía que el proceso de individuación, o bueno, hablando de distintas cuestiones de la trayectoria del alma humana, por momentos se nos aparece como un proceso contra natura. Y ahí uno como que entra en contradicción, ¿por qué si la naturaleza es tan sabia, qué sé yo? Pero a veces hay tanto peso de lo paradigmático, tanto peso del mandato cultural, que eso genera una naturalización, que no necesariamente es natura, pero aunque sea es natura momentánea, momentánea por siglos, ¿no? Entonces nosotros a través de estas propuestas simbólicas realmente estamos nadando contracorriente. Y la experiencia de una carta natal, el consultante generalmente va a venir desde este lugar, lo sepa o no, más semiótico, más de signo, más de una pregunta que cree que se la genera su más íntimo sí mismo, pero resulta ser que la generó una parte del ego. Entonces yo me voy a ver como astrólogo muy motivado en mi ego mesiánico a responder esa pregunta literal, ¿no? Ahí aparecen diestros, grandes maestros como Caruti, frenando el fútbol, diciendo, bueno, pensemos desde dónde se construye la pregunta, digamos, la famosa frase de Caruti que define toda una postura que me parece que es la que vos planteás, ¿no? A nivel de decantación, lo más reflexivo. Eso se comparte, tanto en la astrología como en lo junguiano, y no vende, es dificilísimo, porque estamos inmersos en otra dinámica. Claro, claro, claro. Claro, la astrología pareciera ser una especie
imaginación activa viva. Totalmente, Mm, totalmente. Sí, sí, sí. O al menos, qué bueno si así pudiera sostenerse. claro, Ujú. Me claro. parece que es como premisa, ¿no? Yo por lo menos trato también de que pueda generar esa potencia, que pueda desplegarse desde ahí, ¿no? Mm, Porque si no, nos queda un camino muy reduccionista que es el del literalismo, claro. y que hoy, a pesar de que hay muchos astrólogos, incluso desde la escuela humanística, que adhiere tanto a lo simbólico, en realidad terminan haciendo un juego bien semiótico. Mm, Entonces, la función intuición, tanto como la imaginación, la potencia imaginal, de hecho, esta imaginación activa que vos decís, no por nada es la técnica capital en lo junguiano, porque mm, para Jung, psiquis es imagen. Entonces, todo eso, si se empieza a soslayar, yo no digo que esté mal ni mucho menos, pero hay una contradicción interna en aquel cultor de la astrología que dice adherir a la astrología psicológica y después intenta responder todo mediante una mirada más lineal, más claro. de lo literal y más del algoritmo matemático que sí está en la astrología, pero que es como un punto de partida. Y muchos Claro. de estas personas que yo me refiero recién lo ven como punto de llegada, como el alfa y el omega, ¿no es cierto? Eh, Claro, claro, claro. ¿Qué nos va a pasar? O sea, terminamos siempre en lo que Caruti planteó hasta el cansancio y otros, ¿no? En este control. Claro, O claro, es sea, como que son dos maneras de percibir o de experiencias simbólicas diferentes, ¿no? Como una pareciera, por lo que nombras, operar como una literalización del símbolo, ¿no? En donde ya hay una explicación que ujú, cierra, ujú. eh, a diferencia de una experiencia del símbolo o una percepción del símbolo que por lo contrario abre y que es Exacto, reflexiva, ¿no? Como una especie tal de... cual, tal cual. Y Esa está sería bueno que lo como plantees así la porque hay distinción. distintos autores y desde distintos lugares se plantea la cuestión simbólica. En el seno de lo junguiano, estas dos cuestiones que vos planteaste perfectamente, a la primera en lo junguiano se le llama signo, entonces de ahí lo semiótico, y se reserva lo simbólico, como ese realmente ese alfa y omega, para esa segunda, que es la experiencia que ya conecta con lo inconmensurable, con lo que Claro, podemos llamar divino, es el religare, pues de ahí el sí claro. mismo, la alquimia y todos los constructos junguianos que no son tan pensables. Sí, hay una lógica porque yo leo y entiendo, pero ese es un punto de partida bien chiquitito, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro ego que quiere entender todo desde el pensamiento, ordenarlo racionalmente y operar en consecuencia para resolver problemas, porque es un ego heroico, diría Hillman, un junguiano, que nuestro ego necesita ver las cosas en términos de problema para después resolverlo en los términos que él ya había generado de antemano y ahí sentirse aplaudido, ¿no? Un Hillman que a mí me encanta porque plantea, cambiemos el héroe por el caballero errante, ¿viste? Directamente, entonces, bueno, ahí aparece otra posibilidad. Sí, che, ¿y esto por qué es un problema? Y este, es más filosófico, si se quiere, ¿no? Que por eso a mí Mm, también lo respeto mucho a Caruti en eso también, ¿no? Es el proceso filosófico, ¿no es cierto? El gesto, de decir reflexionemos, desde las cuatro la, funciones, ¿no? con la actitud La filosófica. actitud, la actitud. Mm, Ujú. mm, Sí, mm. sí, sí. Claro, claro, que ahí conecta con una actitud también, podríamos decir, religiosa, si tenemos que en cuenta que eso, desde la percepción simbólica, eh, Ujú. invita a un religar, ¿no? Totalmente, Ya claro. nos, Y nos- si el nos- nos máximo invita a religar es claro. una conexión absoluta, es decir, que emerja lo que él llamó sí mismo, Mm, eh, en términos psicológicos y mismo de lo junguiano cuesta muchísimo. Cuando uno eso lo puede abrazar desde lo astrológico, empieza a comprender que hay una arquetipología, que ya le puede dar nombre, Aries, Tauro, Géminis, etcétera, que ya puede ver los distintos campos energéticos que representan cada espacio de estos y que puede evaluarlos en su propia vida y sentir ese pulsar hacia incrementar alguno u otro, o a veces aminorar cuando está en demasiada sobreidentificación mi yo, mi ego, con alguno de esos 12. Nunca es equitativo en todo porque tendríamos que tener como el mismo porcentaje, por hablar en términos matemáticos, pero sí, como todos tenemos todos los signos, claro. poder de alguna manera expresarlos desde nosotros
es una demanda que lo astrológico yo lo veo ahí muy potente porque baja muchísimo a tierra, a posibilidades terapéuticas concretas, esto que está planteado desde lo junguiano muy abstractamente. Eh, entonces Mm, ahí es lo simbólico, mm, lo holístico, el religare. Y al principio el religar, ¿por dónde pasa? Por decir luz y sombra. Entonces un trabajo de muchísimo tiempo, puede llevar la vida, en ver con qué me sobreidentifiqué y por lo tanto el opuesto ha quedado en un espacio de sombra. Entonces, en el momento en que yo empiezo un trabajo terapéutico, me tendré que acercar al centro como premisa. Para eso, en el mismo momento que salgo de este polo de encandilamiento, porque sobreexpreso algún arquetipo, en la misma proporción se acerca la sombra a algo de luz. Entonces ya eso lo puedo utilizar como recurso en vez de seguirlo rechazando, ¿no? Y eso, mm, la astrología es fantástica para eso, porque uno ve que si está Aries en hiperluz o en encandilamiento o en sobreidentificación, que es el término técnico junguiano, voy a tener en sombra algo de lo opuesto ariano. En general es el opuesto diametral, que es Libra, pero sí, sabemos que los signos contiguos referencian mucho parte de la sombra, porque los signos vecinos siempre se cuestan mucho unos entre otros para la psiquis. Entonces miraré algo de Piscis, miraré algo de Tauro, y de paso ahí ya tengo la tétrada, ¿no? Porque a cada elemento le cuestan los otros tres, de alguna manera, en nuestra psiquis. Y los otros 8 también pueden entrar en funcionamiento, pero es un esquema que es muy claro, ¿viste? Que nos pasa cuando vamos vivenciando lo astrológico. Uno mm, puede mm, traducir sin esfuerzo a vivencias cotidianas y decir, bueno, sí, acá me quedé un poco, mi yo ariano se quedó un poquito en la gatera, ¿viste? mm, Decir, bueno, a mm, ver si la próxima sí, estamos más guerreros con esto, ¿no? Por mm. decir algo, ¿no? Sí, 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 Sencillo, sí. pero Me yo lo recuerda, veo. no recuerdo quién lo había dicho, pero que nombraba la astrología en el espacio terapéutico, que el uso o no de la astrología en la terapia era como entrar con antorcha o sin antorcha a una cueva, ¿no? Mira Como vos. esta idea como que pienso como de mapa, ¿no? En el sentido Ujú, de que, claro. por lo que nombrabas, ¿no? Esta Sí, sí, antorcha sí. que, Yo que siento algo guía. similar cuando digo, como quien alienta, vengan a ver esto porque está bueno. O sea, si no lo ven Sí, no pasa nada, no quiero imponer sí, nada, pero como diciendo lo que se pierden si no abrevan un poco de estas aguas, ¿no? sí, Ilumina mucho, porque es tan abstracto lo junguiano que acá empiezan, lo astrológico es una ujú, matriz hiperpotente, donde claro. todo se acomoda, pero orgánicamente, no forzado ni mucho menos. Por eso para mí, Jung y la astrología son disciplinas eh, estructuralmente ya entrelazadas, no como otras Claro, que uno a claro, veces claro, tiene claro. que hacer medio un esfuerzo grande para vincularlas, ¿no? Y volviendo a esta cuestión estructural de cosmovisión, ¿no? Entre el pensamiento junguiano y astrología, desde mi perspectiva también, digo, como decías también, ¿no? Ya está estructuralmente unido, no es que hay que unirlo, sino que para mí, desde lo que he investigado, los conceptos más grandiosos de Jung emergen de su estudio de los lenguajes simbólicos, digamos, ¿no? Como, entonces ya desde ahí están unidos, ¿no? Pero con lo que Ujú, comentabas, me preguntaba porque me da la sensación como que justamente esa experiencia terapéutica, ¿no? En el trabajo con la sombra que nombrabas y el uso de la astrología en la psicoterapia, pareciera requerir un cambio de visión del mundo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Cuando totalmente. hablando de esta Sí, sí, similitud sí, sí. estructural y lo que Ujú. estás planteando. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Mm, En principio, esto que hablábamos, ¿no? Esta especie de remar o ir a contracorriente, ¿no es cierto? Nadar a contracorriente. Nuestro paradigma, al menos en Occidente y por los últimos buenos tiempos, es bien literalista. Es semiótico, es del signos. Esto es esto. Y si algo no es una cosa, empieza el temblequeo de la incertidumbre y no paramos hasta que sea una cosa. Entonces, ¿qué hace del símbolo, para mi modo de ver, Sole, nuestra cultura? Lo valora en tanto recreo, en tanto una especie de ornamento lindo para jugar un poquito con la imaginación. Y como si después te dijera, che, como el padre que le dice al hijo, bueno, ¿te gusta la música? ¿Y en serio qué vas a estudiar?
Entonces, en este sentido, es como que así es como la voz de la cultura nuestra occidental de los últimos tiempos sobre el símbolo, como diciendo, todo muy lindo con esto, pero hasta que no llegue a un signo, al menos las cosas importantes tienen que No tener un valen, signo. claro. Entonces, claro, claro. Entonces la astrología, que tan potente es para esto que es todo intuición y conexión con lo misterioso, conexión, no definición, ni reduccionismo, ni nada, termina jugando a favor de ese paradigma que tan mal le hace. Tan mal le Claro. hace a todo en general, o a algunas cosas no, pero a muchas sí, pero a la astrología, a los lenguajes simbólicos, los desvaloriza mucho esa mirada, porque uno siente que va en detrimento, va en desventaja, entonces en lugar de valorar la astrología como lenguaje simbólico, quiere forzarla para que sea un lenguaje semiótico. Entonces dice así esto: yo no voy a parar hasta encontrar la combinación exacta de planetas, minutos, grado, luna negra, ascendente, nodo y todo, para que me dé exactamente qué va a pasar, pero con nombre y apellido, tal situación mañana. Eh, Quienes hacen eso, yo no tengo nada para decirles, porque yo estoy posicionado en la vereda del frente, pero en ese sentido siento que hay quienes son muy coherentes con eso, porque apoyan eso. Esto estamos hablando, para que se comprenda mejor, algunos no conocen tanto, la astrología más llamada clásica o tradicional. Desde la Ujú. vertiente humanística, que se considera más lo simbólico, aparece esta otra posibilidad, y ahí donde yo lo que remarco es la contradicción interna en el quien está en esta corriente queriendo hacer el juego de lo semiótico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Déjame bueno, disentir sí, en esto porque creo que esa idea también se basa en un malentendido muy profundo de la astrología moderna no, respecto a sí. la astrología clásica, porque siempre convivieron en realidad las dos vertientes, ¿no? Toda la Ujú. astrología divinatoria es lo que hoy es la astrología psicológica y existe desde el mismo momento en lo que llamamos predicción, ¿no? Pero Ujú. cierro paréntesis. No, 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 yo creo que es parte de la discusión, la reflexión, y no, no son excluyentes las posturas nuestras, me Claro. parece, Sole. No, totalmente de Sí, acuerdo, ¿eh? No sí, sí creo me que sean parece, excluyentes y por totalmente ejemplo, integradoras. Estamos hablando también de la claro, integración de dos tipos de percepciones, justamente, ¿no? no, 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 totalmente. A mí, ¿qué me parece que opera detrás de la pregunta por alguna forma futura? Claro, Está todo bien. O sea, si venimos de millones de años donde vivíamos 10 años, 20, 30, era muy vulnerable el factor humano, evidentemente vamos a desarrollar un sentido de la predicción y la percepción a futuro para planificar lo mejor posible, está todo claro, más que bien. sí, Ahora, una vez que de alguna manera adquirimos como raza humana cierta tranquilidad, que ameritaría una confianza en una apertura mayor a lo holístico, a nuestra intuición, a poder percibir un campo, nosotros seguimos muy atados a termómetros que nos tendrían que decir cómo es ese campo. Eso es mm, un poco más mi postura crítica. Es claro, decir, es como si yo lo estuviera escuchando a Caruti diciendo, a ver, paremos un poco y veamos desde dónde se construye la pregunta. Entonces, si la pregunta se construye desde un lugar que podemos juzgar entre todos, más o menos saludable, y bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta, pero en general estamos viendo que ya la pregunta es parte de, es el emisor, el claro, emisario de un ego, o de una parte del ego. Entonces, responder a esa pregunta es hacer el juego algo que por ahí no es tan saludable. Eso es lo que yo digo, pero todo claro, bien. Yo, qué sé yo, ahora voy a ver cuándo tengo Júpiter en 2 para que se venda bien mi libro, qué sé yo, ¿viste? Y bueno, y jugamos a eso, ¿no? Pero se ve posturas como muy, a veces desesperadas por eso, o creyendo que eso es, para eso está la astrología, ¿no? claro, Ahí claro, Caruti claro. Y diría, bueno, volvemos es al ese tema de diamante que la estamos usando literalización para del cortar un vidrio. símbolo. Tal cual, tal cual. Claro, el tema de la literalización del Ujú. símbolo, ¿no? Que pierda su potencia, Sí, como sí, sí, decías. sí, Sí. tal cual, Esto de hecho me exacto. lleva a una pregunta que creo que es la última pregunta en tu libro, Ah, sí. que planteas, ¿astrología psicológica o psicología astrológica? Y Ujú. hablando de la deconstrucción de la pregunta del emisor, ¿de dónde surge esta pregunta en Maxi? Mira, no te lo quise decir en la previa, así te sorprendes, porque esta pregunta surge de un programa tuyo. Mira, no sé si vos te acordás que hubo uno de tus espacios de entrevistas en el que una persona, no me acuerdo quién, un muchacho, ya hace un tiempo, que desarrolló un poco este tema, desarrolló Sí, un poco este tema haciéndose justamente esta pregunta. Y yo viendo ese programa, ese espacio, dije, esto a mí me viene pulsando hace mucho. Y el libro todavía no salía, pero estaba ahí. Entonces, como que le pedí, pido a la editorial que quería ver si podía desarrollar un apéndice más.
y ahí Ah, surgió el el último libro ya apéndice. estaba en imprenta y Estaba ahí, claro, claro, estaba había que ahí. frenar parar las rotativas, ¿viste? Entonces, me gustó mucho, como, bueno, estos espacios que yo te vengo diciendo a mí me encantan, la verdad que además lo disfruté mucho y ahí me disparó nuevamente un tema que venía en mí, pero medio en zonas bajas. Entonces lo hice Mm, subir un poquito para darle una vuelta de tuerca. Nada nuevo, mucho de lo que plantea también Caruti. En el mismo prólogo, hace un ratito lo estaba releyendo, aparece justamente esta integración de los dos aspectos, y bueno, me permito yo al menos hacer un desarrollo en astrología, diríamos, más a la virginiana, es decir, análisis, entonces decir, a ver, ¿qué es poner un nombre? Como ir secuencia por secuencia, ¿no? Entonces, si una nomenclatura es importante, sobre todo cuando hay una disciplina técnica, no es el nombre para una poesía. Entonces, bien, claro. si hay dos nombres en algo compuesto, el primero generalmente es un sustantivo que viene adjetivado. Entonces, sustantivo es la sustancia. A partir de ahí, el adjetivo es más la tintura. Entonces, hay una prioridad. Y bueno, juego con eso, y en ese juego repaso un poco conceptos junguianos acerca de lo psíquico y conceptos astrológicos acerca de lo que podría ser algo axial en astrología, ¿no? Entonces, hay justo un texto de Jung que se llama así, Consideraciones teóricas acerca de la esencia de lo psíquico, por ejemplo. Entonces ahí él habla claramente de que si hay algo psíquico es porque está apoyado en algo no psíquico. Y empieza con todas las disertaciones bien Jung y Claro. termina más o menos concluyendo en una interactio, dice él, una interacción entre ambos mundos. Esto tiene muchos nombres. Antes, cuando el concepto de psiquis no estaba tan profundizado, se le llamó siempre a este fenómeno mente-materia, el famoso fenómeno mente-materia, de los que hablaban más los de las ciencias duras, que se acercaban al otro. En definitiva, lo físico y lo psíquico, psiquis y cosmos, dice Caruti, como tantos otros, y yo termino concluyendo en eso también, ¿no? En que hay un pie de igualdad, y también, ya saliendo de esto que es más general, podemos ir como al hueso de esto, que hay muchos psicólogos que les ha gustado lo junguiano, que de ahí derivaron en lo astrológico y que toman lo astrológico, pero hacen un reduccionismo desde la psicología, quedando empobrecida la astrología como tal, que vos habrás visto muchos casos de eso, porque eso está como facilitado. Es tan complejo lo astrológico que por ahí es más fácil tomarlo como una especie de herramienta diagnóstica, ¿viste? O algo que todo es Claro. psíquico. Y bueno, si hay algo que nos queda claro de Jung, que no es panpsiquista, no todo es psíquico, ¿no? Entonces, el reino de lo arquetípico es trascendente a lo psíquico, que después entra a la psiquis cuando tiene posibilidad de ser representado totalmente. Pero una vez que está la representación, hablamos de imagen arquetípica. El arquetipo sigue siendo como la materia prima vital, con sus dos polos, el instinto y el espíritu. Entonces, bueno, para Caruti y muchos otros nos dejan en claro que la psiquis es una forma, por ejemplo. Entonces la astrología ahí, si la tomamos como filosofía perenne, sería la disciplina, por decirlo, la ciencia madre, básica, que trasciende a todos los tiempos, por decirlo de alguna manera. Mm, Estaría en el no tiempo, en ese arquetipo básico. Y hoy, como estamos más psicologistas, nuestra cultura de lo psíquico tiene un poco más ese ropaje porque es coherente con las formas que están surgiendo a nivel planetario en los últimos siglos. A mm, partir del surgimiento del yo, del autoconocimiento más profundo, etcétera, etcétera, porque podemos recordar que no hace mucho tiempo atrás, recordar, o sea, repasar por ahí, que era más que nada una comunidad del nosotros, una cuestión más mm, canceriana o colectiva, y surge el yo como un niño, ¿no? Y un mismo se encarga de decirlo y aclararlo muchas veces a eso. Nuestro mm. yo es como un islote pequeño en el océano inmenso de lo inconsciente, o una balsita. eh, Sí. entonces, bueno, Ah, astrología psicológica a mí me gusta más que psicología astrológica. Y por momentos me quedaría con que los dos están en pie de igualdad, pero si hay que establecer concesiones para que quede como la matriz más profunda en lo astrológico, y la psicología, si lo tomamos como un revestimiento epocal, dándole algunos toques o matices, a mí me resuena bien también. mm. Ahora, también por lo que desarrollas mismo de la pregunta,
a mí me lleva a un lugar que se sale, me parece que la pregunta, porque me parece que excede inclusive como lo que hoy entendemos como el campo de la psicología, ¿no? Pareciera ya entrar en los territorios de la filosofía, si estamos hablando de que hay algo que no es psíquico o que no es de la psicología, ¿no? Entendiendo, Ujú, digamos, el estudio de la psique, ¿no? Que pareciera ya totalmente. entonces entrar en otros territorios. ¿Cómo ves esa relación psicología-filosofía o qué te sugiere este comentario, ¿no? Respecto al desarrollo de Qué psicología tema, astrológica o Sole. A mí me psicología. parece un gran tema. A mí personalmente me encanta esto. Yo siento que la psicología es profundamente filosofía, Mm, con metafísica también, que es una cuestión más bien actitudinal, porque lo metafísico justamente está más allá de una posibilidad de comprensión racional. mm, Pero por lo menos lo que está más acá, abordarlo desde lo filosófico siempre me pareció una premisa más interesante que repetir algunas recetas, ¿no? claro, Entonces, sea cual sea la escuela, hay nosotros en psicología, viste que ahora proliferaron y están incluso compartiendo escenario muchísimas escuelas. Muchas de ellas tienen que ver con posturas más del orden del pensamiento, ¿no? Como que entronizan la función pensamiento y esto es como una matemática que uno va aplicando y lee en esos términos el fenómeno psíquico, el fenómeno vital, y desde ahí intenta dar respuestas. Eso tiende a alejarse de lo simbólico, aunque use lo simbólico porque el ser humano también claro, de vez en cuando lee una poesía o hace alguna metáfora o habla en términos simbólicos, pero es como una especie de apéndice nomás, sino que lo esencial es lo otro. Y hay otras escuelas, como la junguiana, etcétera, que apuesta más a lo simbólico. Sea cual sea, para mi modo de ver, la reflexión filosófica no debería dejar de ser la base de todo esto, mm, porque, de nuevo, si yo adhiero al neurocognitivismo, etcétera, yo puedo decirme a mí mismo desde dónde yo construyo esta pregunta, claro, que después me voy a responder a través de neurotransmisores o sustancias o interacción más de la materia biológica que por ahí claro, de otros niveles del ser. Entonces, bueno, nunca se responde esas preguntas, pero a veces las obturamos y ahí me parece que empieza la posibilidad literalizante, muy occidental, y ahí empieza también la neurosis. A mm, lo junguiano, ¿no? Porque para Jung tiene que ver la salud con completud. Entonces, la completud, si es el desarrollo o la trayectoria por la cual vamos integrando aspectos nuestros que hemos proyectado por H, por B, por Y, y por eso es tan difícil el trabajo, pero que a la postre terminaría de alguna manera con una conciencia plena de las partes que nos componen y poder expresarlas con respeto y orgánicamente, eso va a implicar que vamos hacia lo holístico. Y a medida que más holística es la cosa, se pone simbólica. mm, Entonces es como un camino que, digo, claro, uno está en esto, eligió esto y por eso de alguna manera no puede soslayarlo. Lo simbólico no puede menos que ponerlo como en un lugar central. mm, mm, Y ahí, bueno, hay muchas posibilidades, pero lo filosófico para mí, un gran duelo que todavía estoy haciendo es cuando llegué a la Facultad de Psicología y poquitos años antes habían sacado Introducción a la Filosofía. mm, Entonces mm, ahí aparece como una especie ya de desconexión de una fuente, ¿no? sí, Y sí, antes había más filosofía todavía, pero mm, por lo menos había quedado una materia, y ni siquiera eso. Entonces eso nos habla también desde hacia dónde va el paradigma, ¿no? claro, 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 que pareciera que a cuanto más psicología y lenguaje simbólicos y esta integración, más integral también supongo se va a volver el estudio, ¿no? Simbólico, ¿no? Con el estudio Exacto. que, como decías, tiene al símbolo en el centro, Ujú, ujú. necesita necesariamente ser transdisciplinario, Totalmente, sí, quizás, sí, sí. ¿no? De todos modos, ahora hay que decirlo, está pasando algo interesante, porque tras el crecimiento exponencial de lo neurocientífico, bárbaro, pero lo jodido es cuando por ahí es monopolar, aparece el Claro. otro polo fundamentalmente en lo junguiano. Y también entiendo que van recuperándose espacios de psicología filosófica, ¿no es Mm, cierto? Que eso también es como una especie de, un poco, por decirlo rápidamente, contrapeso. De, claro. y después se integran, porque eso poniéndolo así en una caricatura bipolar, pero hay muchos neuropsicólogos bien filosóficos, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Maxi, no más preguntas.
Te agradezco un montón la conversación, o sea, em, espero que haya más también, ¿no? Ese tema tan interesante y tan... Mm, y que me gusta que como el abordaje también de poder discriminar, ¿no? Justamente ujú, porque, como decías, al final pareciera que muchos nos quedamos a mitad de camino entre ni astrología en profundidad, ni concepto o pensamiento hegeliano en profundidad, y poder discriminar y profundizar para reunir, ¿no? Luego, me parece que está muy bueno. Así que gracias por los sí, sí, sí. aportes. Yo coincido con eso y bueno, te agradezco de nuevo a vos por la posibilidad de compartir esto, que para mí es un placer, y un agradecimiento más extenso al espacio que con buen esfuerzo has sabido construir, que me parece, siempre hablo desde mí, como en toda la entrevista, de los de mayor calidad que vengo viendo últimamente, de estas disciplinas, que vos comprendés lo astrológico como que también se mancomuna con muchos otros saberes, y esos van abrevando ahí, y además, bueno, la calidad de tus entrevistas y de todo lo que vas incorporando. Con mucho humor también, que por eso no, es seriedad, no en el sentido de solemnidad. Así que te agradezco también extensamente por eso y hasta cualquier otro momento, por supuesto. Muchas Por gracias, supuesto. Maxi. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Sole. Bien.